Bienvenidos al bloque B de sesiones educativas, las cuales estamos impartiendo los estudiantes de último semestre de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander para los funcionarios de la IPS Clinical House, específicamente al área de enfermería domiciliaria, en convenio de la relación docencia-servicio entre la Universidad Francisco de Paula Santander y la IPS Clinical House. Agradecemos en este espacio por facilitar y por favorecer este convenio a la jefe Gina Ortegón, Inés Guerrero y a nuestra jefe supervisora directa, Alice Pérez. Las siguientes diapositivas y los siguientes contenidos han sido presentados por Ángelo Sebastián Vesga Dallos, Carol Tatiana Nieto Hernández, Vanessa Belén Guerrero Carrillo, Paula Daniela Triana Acuña, María Fernanda Rivero Rodríguez. Y esta información ha sido información actualizada hasta el momento del día de hoy, es decir, segundo semestre del 2021. El primer tema que vamos a desarrollar a continuación es la Resolución 430 del 2021 y sus modificatorios, la cual fundamenta los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19. Cabe aclarar, las siguientes presentaciones que se van a llevar a cabo forman parte de los servicios ofertados del portafolio de la IPS Clinical House, los cuales a su vez funcionan y se generan de manera transversal, ¿sí?, en el proceso de atención en salud. Por ende, todos estos temas son tan importantes los unos como los otros y por eso se están tocando en este momento. En estos primeros lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19, entonces encontramos un primer aspecto que es la vacunación segura. Aquí encontramos lo que son las instrucciones para la administración, el uso y el manejo de la vacuna. Y hay una serie de aspectos claves a tener en cuenta. En primer lugar, se debe disponer en el punto de vacunación los elementos, equipos, insumos y el personal que permitan la observación del paciente al proceso. El proceso que va desde el aislamiento del biológico, pasando por la preparación del biológico hasta la aplicación del biológico. En segundo lugar, se debe verificar las características del vial y en caso de identificar decoloración, partículas, ausencia, deterioro o falta de visibilidad de la etiqueta o el lote, se debe realizar la notificación. En tercer lugar, encontramos que se debe verificar antes de la administración de inmunobiológicos los correctos. Actualmente se sabe que hay aproximadamente más de 20 correctos. Por ende, extrajimos acá los más importantes y fundamentales en este proceso de vacunación. Usuario, vacuna, dosis, edad del paciente, vía, jeringa y aguja, fecha de vencimiento, intervalo, sitio anatómico, esquema e indicaciones. En cuarto lugar, se debe explicar en forma clara y sencilla el procedimiento a realizar. En quinto lugar, se debe verificar el antecedente vacunal. En sexto lugar, se debe realizar el lavado de manos o higiene de manos con alcohol glicerinado o gel antibacterial a base de alcohol. En séptimo lugar, se debe aplicar las normas de bioseguridad y técnicas éticas durante la preparación y la administración de la vacuna. En octavo lugar, se debe preparar el equipo necesario para este proceso. En noveno lugar, se debe usar la jeringa correcta de acuerdo con la vía de aplicación de la vacuna. En décimo lugar, antes de la dilución, la vacuna debe presentarse como una solución blanquecina sin partículas visibles. Décimo primero, debe desechar la vacuna si hay partículas o decoloración. Décimo segundo, debe envasar la dosis correcta en la jeringa según la edad del vacunado. Décimo tercero, debe elegir el sitio anatómico de la aplicación cuando se sugiere usualmente aplicar en el brazo izquierdo. Se debe verificar que la piel y los tejidos se encuentren sanos. Décimo cuarto, se deben evitar los movimientos bruscos durante la vacunación. Décimo quinto, se debe estabilizar la extremidad de la persona para la aplicación de la vacuna. Décimo sexto, se debe realizar la limpieza del sitio anatómico a inyectar, es decir, del centro a la periferia, sin pasar por el área ya desinfectada con un alcohol, con una toalda de algodón impregnada con agua estéril. Décimo séptimo, no se deben realizar masajes ni se debe hacer presión en el sitio de aplicación. Décimo octavo, se debe aplicar las normas técnicas en el manejo de los residuos según la normatividad vigente. Décimo noveno, se debe limpiar el sitio de la vacunación si presenta sangrado. Vigésimo, se debe explicar a los usuarios o cuidadores que en el sitio de aplicación de la vacuna no se le deben colocar compresas, curas o administrar algún tipo de medicamentos.
21. Se deben explicar los posibles eventos secundarios seguidos a la vacunación. 22. Se debe dar cumplimiento a la política de frascos abiertos según la circular 26 del 2017 y las indicaciones dadas por el fabricante. 23. Se debe realizar el monitoreo de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Y 24. Se debe asegurar la capacitación del talento humano en salud en cualquiera de los perfiles para fortalecer habilidades y destrezas en este proceso. Ahora presentamos el tema número 2, el cual es el protocolo de respuesta ante un evento adverso grave en la vacunación contra el COVID-19. Para poderlo entender, conozcamos entonces el significado de anafilaxia. Y se entiende por anafilaxia que es una reacción de hipersensibilidad sistémica, de instauración rápida y potencialmente fatal, con manifestaciones clínicas y severidad variable, que resulta de la liberación súbita de mediadores de mastocitos y basófilos. ¿Sí? Entonces, encontramos que la anafilaxia o las reacciones adversas de alergia y demás se puede llegar a presentar con unos signos y síntomas específicos según los sistemas. En el primer sistema, que es el sistema respiratorio, sabemos que puede llegar a presentar sensación de cierre de garganta, estridor y sibilancias, disnea y tos. En el sistema gastrointestinal sabemos que puede llegar a presentar náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En el sistema cardiovascular sabemos que el paciente puede llegar a presentar mareos, síncopes, taquicardia e hipotensión. Y finalmente, sabemos que en el sistema tegumentario, el cual está compuesto por la piel y las mucosas, puede llegar a presentar rash cutáneo, ronchas generalizadas, prurito o edema de labios, cara y faringe. Ahora bien, esta anafilaxia se puede clasificar en primer criterio y segundo criterio. Nos preguntaremos, ¿y cómo hacemos para clasificarlas en primer criterio, segundo criterio? Pues esta clasificación depende fundamentalmente de la sintomatología que presente el paciente. Entonces, clasificaremos al paciente en anafilaxia de primer criterio si el paciente presenta una enfermedad de inicio agudo, es decir, se presentan la sintomatología desde minutos hasta horas, y que solamente tiene compromiso del sistema tegumentario, es decir, de la piel, de la mucosa o ambos, cuyos síntomas son los previamente mencionados como el rash cutáneo, las ronchas generalizadas, el prurito o edema de labios, cara y faringe, dolor o calor en las áreas afectadas. Ya, al clasificar al paciente con segundo criterio de anafilaxia, corresponde entonces a este paciente que padece sintomatología relacionada con los sistemas cardiovascular y respiratorio, que este paciente que presenta hipotensión o broncoespasmo o compromiso laríngeo después de la exposición a un alérgeno, en este caso es la vacuna, en ausencia del compromiso de la piel, es decir, se compromete el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio más el sistema tegumentario no. Los anteriores sistemas, que son el cardiovascular y el respiratorio, se pueden llegar a manifestar con los siguientes síntomas: mareos, síncopes, taquicardia, hipotensión, sensación de cierre de garganta, estridor o sibilancias, disnea y tos. Finalmente, encontramos un paso a paso para poder dar respuesta o para actuar ante este evento adverso. La vacunación que se está llevando actualmente, que se ha estado llevando desde que se implementó, ha sido de dos tipos. La vacunación intramural, que es la que se presta a la parte interna de las instalaciones de la IPS Clinical House, o la vacunación extramural, la cual se realiza con ayuda de los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal de los diferentes barrios, los centros comerciales y las demás instituciones e instalaciones que nos puedan facilitar para llevar a cabo este proceso. El paso a paso de respuesta depende del tipo de vacunación. En este caso hablaremos en primer lugar de la vacunación intramural. Entonces, en primer lugar, se debe reconocer que el paciente tiene una anafilaxia y se debe activar código. Cuando digo activar código, es literal, activo el código de evento adverso, activo el código de alergia o activo el código de anafilaxia. Literalmente decirlo y reportarlo en voz alta. En segundo lugar, como estamos adentro de la IPS Clinical House, el médico de rutina, el médico de turno, el médico de observación debe valorar al paciente y es este quien define si es una reacción leve, moderada o severa. Posteriormente se debe informar a la coordinación de vacunación para tener listo un kit de emergencias, el cual debe contener la adrenalina, y se debe ir contactando a las ambulancias con las cuales se tenga convenio.
En tercer lugar, si el médico o el doctor considera que es una reacción leve, se continúa el manejo en la sala de observación post-vacunación. Si el doctor o el médico considera que es una reacción moderada, se debe trasladar al paciente al consultorio 1 para valoración por médico inmediata. Y si es una reacción severa, pues se debe acostar al paciente en camilla del consultorio y se debe aplicar la adrenalina premezclada de 0,5 mililitros siempre y cuando sea un adulto que pese más de 50 kilogramos o 0,3 mililitros para pacientes que tengan un peso menor a 50 kilogramos o sean mayores de 65 años. Esto con una periodicidad de 5 a 15 minutos, si es necesario antes. Finalmente, del paso a paso intramural se deben elevar las piernas del paciente y se deben trasladar al servicio de urgencias de la Clínica San José en la ambulancia que se ha contactado previamente, teniendo en cuenta que el tiempo estimado desde la IPS Clínica House hasta la Clínica San José es de 5 minutos. Finalizando entonces la respuesta o el paso a paso de respuesta al tipo de vacunación intramural, procedemos con el tipo de vacunación extramural, el cual es un poco más sencillo, debido a que primero se debe reconocer que el paciente tiene una anafilaxia según la sintomatología que presente y se debe activar un código. En segundo lugar, si es una reacción severa, se debe aplicar la adrenalina premezclada intramuscular en el tercio anterolateral externo del muslo de una dosis de 0,5 mililitros siempre y cuando sea un adulto que pese más de 50 kilogramos o 0,3 mililitros si es un paciente o un usuario que pesa menos de 50 kilogramos o tiene más de 65 años, con una periodicidad de 5 a 15 minutos y de ser necesario se puede aplicar antes. Finalmente se debe llamar a la ambulancia con la cual se tiene convenio. Posteriormente, en el momento en el que llegue la ambulancia, se debe trasladar a la IPS más cercana al sitio de vacunación extramural. En este orden de ideas, proseguimos con la resolución 227 de 2020, la cual fundamenta los lineamientos técnicos y operativos del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Entonces comenzamos con unas generalidades acerca de la salud pública, de la tuberculosis en específico. Y la tuberculosis, su sigla abreviada es la TB, que de ahora en adelante en la presentación la vamos a poder identificar de la siguiente manera. La TB pues es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones, que se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas o gotículas diseminadas en el aire al toser o al estornudar, y que es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. El cuadro clínico que puede presentar un usuario o un paciente que padezca de tuberculosis es tos intensa que dura 15 días o más, dolor en el pecho al toser, que tenga tos con sangre o tos con esputo, y esos son los de primera línea. Los síntomas de la segunda línea que puede llegar a presentar un usuario, entre esos se encuentran la debilidad o fatiga mayor de la usual, la pérdida de peso, la falta de apetito, los escalofríos, la fiebre, la sudoración nocturna y hasta el momento esos son los primordiales. Finalmente, podemos encontrar, o a continuación podemos encontrar la clasificación de la tuberculosis según la sintomatología. Se encuentra tuberculosis pulmonar siempre y cuando sea un caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que afecta únicamente el parénquima pulmonar o el árbol laringotraqueobronquial. Es una tuberculosis extrapulmonar si el paciente presenta o es un caso bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que afecta a otros órganos que no sean los pulmones. Verbigracia, la pleura, los ganglios linfáticos, el abdomen, el tracto genitourinario, la piel y las articulaciones. En cuanto al diagnóstico de esta patología de la tuberculosis, pues es una enfermedad que se diagnostica con ayuda de, en primer lugar, los antecedentes médicos. En segundo lugar, el examen físico. En tercer lugar, una radiografía de tórax ayuda bastante a identificar el tipo y si es tuberculosis o no. Una prueba de sangre, una prueba cutánea de tuberculina y finalmente, el más común de todos, una vaciloscopia seriada con esputo. En cuanto al tratamiento, pues la tuberculosis actualmente se trata tomando los siguientes medicamentos: la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. El tratamiento tiene una duración aproximadamente de 6 meses, ¿sí?
Se divide en dos fases. La primera fase es la fase intensiva, que contiene un total de 56 dosis de estos 4 medicamentos previamente mencionados, y dura esta primera fase 2 meses aproximadamente. La segunda fase es la fase de continuación, la cual se compone de 112 dosis, ¿sí?, que dura aproximadamente 4 meses y que es únicamente de 2 medicamentos, la rifampicina y la isoniazida. Sin embargo, este esquema puede variar de acuerdo a los datos de laboratorio del paciente a lo largo de su tratamiento. ¿Cómo podemos prevenir la tuberculosis? Pues finalmente la tuberculosis, para prevenir el contagio de estos gérmenes y de otras infecciones, se recomienda en primer lugar lavarse las manos con frecuencia y de manera adecuada. En segundo lugar, estornudar o toser en un pañuelo de papel o sobre el codo. Nunca estornudar o toser sobre las manos. Y se deben evitar los siguientes factores de riesgo. En primer lugar, el consumo de alcohol. En segundo lugar, el padecimiento de desnutrición o enfermedades crónicas como la diabetes mellitus o el VIH. Y se debe evitar vivir en hacinamiento. Además de esto, debemos recordar que la vacuna BCG proporciona inmunidad o protección contra la tuberculosis, puede ser administrada a las personas con alto riesgo de contraer tuberculosis y debe aplicarse en los bebés recién nacidos, ya que esta vacunación de BCG, en el momento en el que el bebé nace, en el que el recién nacido se encuentra en su primer día de vida, contribuye a la prevención de la tuberculosis en amplia gama o de una manera magnánima. En cuarto lugar, encontramos el protocolo de paso de sonda vesical. Y en este protocolo de paso de sonda vesical entendemos como cateterismo vesical aquel procedimiento de enfermería que no es delegable, que es invasivo y que consiste en la introducción de una sonda a través del meato urinario hasta la vejiga, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, permanente o intermitente, con fines diagnósticos o terapéuticos. En este orden de ideas encontramos dos tipos de sonda principalmente. En un primer lugar encontramos la sonda Foley, la cual se utiliza para un sondaje permanente, ya que tiene un periodo de cambio o periodo de duración de 21 a 25 días. ¿Sí? Usualmente esta sonda Foley la podemos encontrar bilumen o trilumen, ¿sí?, la cual tiene un globo para poder inflar en el interior de la vejiga y poderlo fijar de tal manera que la sonda no se retraiga. Y además de esto, pues hay que aclarar que estas sondas son flexibles con una punta redondeada que pueden ser de látex o silicona y son las más utilizadas en pacientes a nivel general para tanto el vaciado de vejiga como los sondajes permanentes. En segundo lugar encontramos la sonda Nelaton, la cual es unilumen, ¿sí?, que solamente tiene un conducto, ¿sí?, y que son sondas que se utilizan para sondaje intermitente, ya que no tienen el globo de fijación y pues debido al material. Además de que son catéteres rectos y semirrígidos que se utilizan usualmente para vaciar la vejiga o la recolección de muestras intermitentemente. Este procedimiento tiene algunas indicaciones y contraindicaciones. Está indicado en el caso de pacientes a los cuales se le deba evacuar la vejiga en caso de que padezcan retención urinaria, se deba recoger muestra de orina estéril y se deba permitir la cicatrización de las vías urinarias tras una cirugía y prevenir la tensión sobre la herida. Está contraindicado en pacientes que padezcan prostatitis aguda, lesiones uretrales, traumatismos uretrales e incontinencia urinaria. Ahora bien, ¿cuáles son los materiales para colocación? Cuando nosotros vamos a realizar este procedimiento, alistamos una bandeja con. En la bandeja con debemos tener guantes de un solo uso o los famosos guantes limpios o guantes de manejo, guantes estériles de varias tallas, jabón líquido, gasas estériles, iodopovidona acuosa al 4% o en el mejor de los casos clorhexidina, lidocaína, agua destilada 10 mililitros o suero salino para la inflación del globo o del balón, jeringa de 10 ml y una sonda vesical, ya sea de Nelaton o Foley. Además de esto, el ambiente debe ser un ambiente idóneo que permita y que le otorgue y le garantice al paciente su privacidad y le garantice a nosotros la facilidad de realizar este procedimiento. Se encuentre con las condiciones ambientales ideales como una buena iluminación y una buena ventilación. Ahora bien, se encuentra la colocación de la sonda vesical para mujer. Entonces, en primer lugar, se debe poner un campo estéril a la paciente, previo lavado de manos con una técnica séptica y con la postura de elementos de protección personal. En segundo lugar, se debe comprobar la integridad del balón de la sonda. Se debe conectar la sonda a la bolsa de diuresis que conocemos como Cistoflo. Se debe lubricar la punta de la sonda con con lidocaína. Se debe colocar en el lado izquierdo de la paciente si el enfermero es diestro o en el lado derecho si el enfermero es zurdo.
Se deben separar los labios mayores e introducir suavemente la sonda en el meato urinario, evitando traumatismos, previa desinfección del área y previo lavado genital que se tuvo que haber realizado antes de comenzar este procedimiento y de tocar todos los campos estériles. Si por error se va la sonda hacia la vagina, se debe repetir la operación con una sonda nueva, evitando así nuevos desplazamientos. Se debe llenar el balón de la sonda con la cantidad de agua destilada o suero fisiológico y se debe sujetar la sonda con esparadrapo a la cara interna del muslo de la paciente para finalmente rotular, específicamente con 4 datos. En primer lugar, se debe rotular el día de colocación de la sonda. En segundo lugar, la fecha de cambio. En tercer lugar, el nombre de la persona que lo realizó. Y en cuarto lugar, la identificación de esta persona o de este profesional. En cuanto a la colocación de la sonda vesical del hombre, vuelvo y digo, posterior lavado de manos con una técnica aséptica, con la postura correcta de elementos de protección personal y previa desinfección del área de los genitales masculinos, con los guantes de manejo y con toda la técnica limpia. Antes de comenzar a tocar esta parte estéril, se debe retirar el prepucio y poner el pene en posición vertical exponiendo el meato urinario. Segundo, se debe introducir la sonda suavemente. Tercero, cuando se hayan introducido de 7 a 8 centímetros, se debe poner el pene en posición horizontal para que salga la orina. Cuarto, al final de la técnica, el glande ha de ser recubierto por el prepucio. Quinto, no se debe forzar en caso de obstáculo, porque si se llega a presentar dificultad para el paso de la sonda, es mejor que detenga el procedimiento y solicite asistencia médica. Sexto, se debe llenar el balón de la sonda con la cantidad de agua destilada o suero indicada. Y por último, se debe sujetar la sonda con esparadrapo a la cara interna del muslo del paciente, rotulando finalmente tanto la bolsa de Cistoflo como en el esparadrapo los siguientes datos: nombre del profesional que lo acaba de poner, identificación del profesional que lo acaba de poner, la fecha de colocación y la fecha de cambio. Por último, en este bloque encontramos el protocolo para la implementación del carro de procedimientos en la atención institucional. Este tema es un poco corto, no obstante, vamos a comenzar entendiendo el objetivo. Se establece un protocolo para la definición y la implementación del carro de procedimientos en la atención institucional, que contengan la dotación, los dispositivos médicos y los insumos para brindar una adecuada y óptima valoración médica, garantizando los más altos estándares de calidad en la atención, teniendo en cuenta que la IPS Clinical House presta servicios de enfermería en la realización de procedimientos tales como curaciones, realización de electrocardiogramas, tomas de muestras de laboratorio y paso de sonda vesical, incluyendo también el procedimiento de las citologías, entre otros. En este orden de ideas, entonces, como definiciones, entendemos como carro de procedimientos el vehículo donde se colocan los materiales a usar en curación de heridas y en procedimientos a realizarse en la atención al paciente o al usuario en la IPS. El carro de procedimientos, disculpen, está conformado por tijeras, hisopo de algodón, cinta micropore, bandeja o riñonera, jeringas de 3, 5, 10 y 20 mililitros, por lo menos una de cada una, gasas estériles de 7.5 por 7.5 centímetros y 15 por 15 centímetros, por lo menos 3 sobres de cada una, guantes estériles de todas las tallas, por lo menos 2 pares de cada uno, torundas de algodón, esparadrapo, guantes de látex o guantes de manejo, yelcos números 18, número 20 y número 21, por lo menos 2 de cada uno, vendaje elástico de 3x5, 4x5 y 5x5, por lo menos uno de cada uno, cloruro de sodio al 0.9%, una bolsa de 100, 250 y 500 mililitros, por lo menos de cada uno, soluciones antisépticas tales como alcohol puro, yodopovidona al 7.5% en espuma y al 10% en solución, y solución de gluconato de clorhexidina al 2%. Además de los tubos para muestras sanguíneas, ya sea tapa roja o tapa amarilla, líquida, azul, por lo menos uno de cada uno. Entre las actividades de este carro de procedimientos, pues se sabe que el carro de procedimientos debe estar disponible en un consultorio médico donde se rotará según la necesidad con el fin de prestar el servicio o la atención al paciente pues de alta calidad en la oferta del portafolio de servicios de la IPS Clinical House. Además de esto, la persona encargada y responsable de realizar los procedimientos debe ser la misma persona, la cual debe estar encargada de llevar el inventario del carro de procedimientos junto con el personal de farmacia diariamente.
por medio de este formato de control y seguimiento, el cual pues está a cargo del personal de enfermería y el personal médico, que son los encargados de realizar los procedimientos no delegables, y la regente de farmacia para su control, el cual se diligencia con los siguientes datos: insumos, cantidad, fecha, firma y observaciones. Eso es todo. Muchísimas gracias por haber prestado tu tiempo para visualizar este video y para prestarnos atención. A continuación se va a enviar un link de post-test para evaluar de manera anónima las diferentes temáticas que se evidenciaron en esta capacitación.